La doctrina de la palabra de Dios es una serie de predicaciones o conferencias que vamos a dar ya a lo largo de unos meses. Ya dimos el domingo pasado, dimos la primera conferencia o estudio que trató sobre diversas posturas o posiciones o diversas actitudes que existen en cuanto a la palabra de Dios. Y cuando hablamos de palabra de Dios estamos hablando de la Biblia, las escrituras, diferentes nombres podemos usar. A propósito, he puesto aquí la Biblia para que estén siempre al tanto que de eso es lo que estamos tratando y vamos a seguir tratando, de ese libro negro que es la palabra de Dios. No es el libro en sí, ni las letras, sino lo que contiene ese libro, que es la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando y tratando esta temática durante una serie de estudios. Ahora, la temática de hoy es el tema número 2, la revelación de la palabra de Dios. Ahí lo tienen, mira qué lindo. La revelación de la palabra de Dios. Y como ya dije en la primera conferencia, presentamos algunas posiciones o actitudes que atentan contra la suficiencia de la Biblia o de la palabra de Dios. Y esas posiciones que ya mencionamos, esto es un repaso, el domingo pasado, fueron la primera, el racionalismo. Y hablamos que el racionalismo ve la razón humana por encima de las escrituras. En otras palabras, esta postura mira a la Biblia como inferior a la razón. Pone por encima a la razón del hombre de la palabra de Dios. En segundo lugar, hablamos del romanismo. Y el romanismo es otro punto de vista que ve a la tradición de la iglesia, en este caso la iglesia católica, ve la tradición de la iglesia católica igual a las escrituras. Número 3, vimos a la postura neo-ortodoxia. Esta es un poquito interesante, que ve a las escrituras con errores y las escrituras también como que es falible. Cuarto, vimos las sectas, la postura de las sectas, que ven a los escritos de sus líderes igual o por encima de las escrituras. Quinta postura que vimos fue el misticismo. Y aquí vimos algunas cositas interesantes. El misticismo ve la experiencia con la misma autoridad que las escrituras. Esa experiencia subjetiva, ese sentimiento, esas cosas que sienten, la ven como autoritativa, igual o mayor que las escrituras. Y por último vimos la postura ortodoxia, que es la postura que creemos, sostenemos y que es objetiva, que afirma que solo la Biblia es el fundamento autoritativo, es suficiente. Y es la palabra de Dios que Dios nos ha dejado para saber cómo vivir. Entonces, hoy queremos ver la revelación de la palabra de Dios, es el tema, y el bosquejo que vamos a tratar se divide en 3. Primero, el significado bíblico de revelación. Segundo, queremos ver las vías o los medios que Dios usó para revelarse desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y número 3, veremos muy brevemente, porque no vamos a tener el tiempo, citas de algunos exégetas prominentes haciendo una comparación entre las nuevas revelaciones que por ahí tanto se habla con la revelación de Dios, que es la Biblia. Quiero que entiendan,
Cuando hablamos de revelación, ahora mismo vamos a estar hablando de la revelación, estamos hablando de la revelación de Dios y estamos hablando de la palabra de Dios. Esto que está aquí, la palabra de Dios, es la palabra revelada de Dios escrita. Cuando yo use la palabra revelación, la estoy usando en ese sentido. Cuando lo use en otro sentido, le voy a dejar saber. Ahora, vamos a ver rapidito la primera parte, que es la definición de revelación. Si pueden ver acá en el proyector, ahí está la definición y si quieren la pueden copiar, aunque yo la voy a leer. Y revelación viene de la palabra griega apocalipsis, que significa revelar, obviamente, revelar, descubrir algo que estaba encubierto, que estaba tapado, y usted lo destapa y lo deja ver, lo revela, lo descubre, o dar a conocer algo que estaba en la oscuridad. La revelación es el descubrimiento que Dios hace de sí mismo. O sea, Dios se deja descubrir, se revela al hombre como Él desea y como Él quiere. En este caso que vamos a ver, Dios se reveló a la humanidad en una forma progresiva, de a poquito, y cada vez reveló más y más. En el Antiguo Testamento podemos ver los diferentes nombres que Dios, en que Él se revela, y esos nombres revelaban atributos de Él. Y eso no lo vamos a tratar hoy porque eso es otro tema. Eso viene bajo la doctrina de Dios, que es interesantísima y la vamos a tratar, si Dios quiere, en otra oportunidad. Y ahí podemos hablar de los atributos y vamos a estar otros 3 meses más ahí. Porque Dios es tan grande, hermanos, que el tiempo no da para tanto. Entonces, continúo. La revelación entonces es el descubrimiento que Dios hace de sí mismo para dar a conocer su voluntad a los seres humanos. Dios se revela para enseñarles a los seres humanos cuál es la voluntad de Él y para revelarse y los seres humanos sepan quién es Él. Revelación es Dios quien tomó la iniciativa de descubrir o revelarse a sí mismo a la humanidad. Esto es interesante porque la revelación, este descubrimiento, ¿lo inicia quién? ¿El hombre? No puede, lo inicia Dios. Dios es el que decide revelarse al ser humano, al hombre. Y los medios que Dios usó para revelarse fueron varios medios y variaron. Varios medios que Dios usó para irse revelando. Fueron distintos medios y se reveló en forma progresiva. Quiero que entiendan esto como fundamento, porque Dios no simplemente creó el cielo y la tierra, creó los seres humanos, de repente, ¡pum!, mira, aquí estoy. No. Dios se fue revelando de a poquito. Y ya al final veremos la máxima revelación. Ahora, vamos a hacer un recorrido breve. Este recorrido nos va a tomar casi todo el tiempo de lo que vamos a hablar. Y es sobre los medios o vías de revelación progresiva del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, aquí, como pueden ver, medios de revelación progresiva del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Ahí le presento 5 y vamos a ir viendo uno por uno, pero hay más de 5. Lo vamos a ver más adelante y le voy a dar alguna cita para si quiere la anote. Lo hice así para simplificar. Entonces, ¿cuáles fueron esos medios? Bueno, uno de los medios en los cuales Dios se reveló de manera progresiva desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo es en el uso de la suerte.
el uso de la suerte. Suerte estamos hablando, pues, ya usted tiene una idea. Había una forma de tirar los dardos o de hacer algo. Aquí se hacía una costumbre, y muy curiosa, el que era pastor, Miguel Cortés, usaba algo así. No estaba mal, pero había formas mejores de hacer. Y a veces creo que se puede usar. Él usaba papelitos como hacemos nosotros aquí, pero esto es para orar. Pero cuando se iba a hacer una elección de 2 líderes o 3, en este caso para presidente de dama o de caballero o de algo así, seleccionaban unos papelitos, ponían los nombres, oraban y pum, agarraban el papelito, y el que saliera, ese le tocó ser el presidente de los caballeros de la dama. Eso no está técnicamente mal, tiene su principio bíblico. Ahora hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso se puede convertir en una superstición, ¿entiende? Y a veces es cuestión de ver claramente quiénes tienen las características y quiénes no tienen las características. Eso es así, porque si vamos a seleccionar así los pastores de una iglesia, imagínense, entonces vamos a seleccionar. Y la iglesia quizá entiende que el que salió no era el más adecuado, pero porque tiraron la suerte, pues ya, tenemos que ver las cosas como Dios ya las reveló. Pero una de las formas que Dios sí usó fue la suerte. Y esto sirvió algunas veces para comunicar el pensamiento de Dios a los hombres. Algunas veces Dios usó esto en la palabra de Dios. Solamente le voy a dar 2 versos porque hay mucho, y si me voy a cada una y le doy versos no salimos de aquí, pero en Hechos 1:21 tenemos un ejemplo de esta práctica del uso de la suerte para que Dios comunicara su voluntad. Pero quiero que vean y observen conmigo, pueden apuntar el texto, no lo tengo en la proyección, pero escuchen el texto para que vean que aunque usaron la suerte, este método, no simplemente no tomaron en cuenta las características de la persona que iban a escoger. Vamos a verlo. Hechos capítulo 1, verso 21 al 26, dice así. Esto fue cuando iban a hacer la elección de uno de los discípulos que ya iban a ser apóstoles, sí. Porque ya Judas pues se había ahorcado, ¿no? So, necesitaban llenar el hueco que quedaba, y en esa elección así fue el proceso y el procedimiento. Dice la Biblia en Hechos 1:21, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Si ven hasta ahí, ya está dando requisitos adecuados para la persona que debía ocupar esa posición. ¿Ven? Y continúa. Así que propusieron a 2, a José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. ¿Y qué hicieron luego? Dice que, y oraron así, oraron. Y ya había una característica que tenían que tener estos hombres. No fue llanamente, déjame tirar los topos, amén, vente ya. No. Ellos confiaban en la dirección de Dios. Dice, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has elegido para que hagan cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego, ahora viene la frase que dice, luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. ¿Ve? Entonces vemos ahí como Dios
usó este mecanismo, este medio para revelar su voluntad. En Proverbios 16:33 también dice, mire lo que dice Proverbios 16:33, las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. O sea, Dios usaba un medio, esta vía, pero al fin y al cabo el que dirigía eso era Dios. ¿Comprenden? Ok. El segundo medio de revelación progresiva, que lo vemos en el Antiguo Testamento, fue el uso del Urim y el Tumim. ¿Lo ven allá? Número 2. El Urim y el Tumim, que eran dos piedras preciosas que puestas dentro del pectoral que usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento usaba una vestimenta, ¿no? Y en esa vestimenta, como sumo sacerdote, estaban estas dos piedras que se llamaban Urim y Tumim, y cambiaban de color de acuerdo a la que fuera la voluntad de Dios. Dice, y se usaban estas piedras preciosas, el Urim y Tumim, como la suerte para determinar la voluntad de Dios. Le voy a dar un ejemplo en Éxodo 28:30. Dice, Hechos 28:30, sobre el pectoral, para impartir justicia, pondrás el Urim y el Tumim. Fíjense que tenían ese propósito, para llevar juicios justos, y se usaban. De esta manera, siempre que Aarón se presente ante el Señor, llevará en el pecho la causa de los israelitas. Tenemos otro verso en Número 27:21 que trata sobre este asunto, y dice, se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien mediante el Urim consultará al Señor. Ustedes ven, era un medio que Dios usaba. Esdras, este es otro texto, 2:63, dice, a ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y el Tumim. Este fue un medio que Dios usó en el Antiguo Testamento. Así, no salga por ahí buscándose dos piedrecitas allá en la botánica, se las pone en el pecho. Señor, dime, si se pone roja, sí, no, si se pone verde, sí. Déjese de ese cuento. Eso fue un medio que Dios usó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, que ya no estamos en esa. Aquí viene una que es un poquito problemática, pero es problemática para hoy, pero era una forma que Dios usaba, y todas estas formas no eran algo como fijo, era algo que era progresivo, y se usaba a veces. Dios usaba estos medios, estas vías para revelar su voluntad, y es los sueños. Estamos en el número 3, los sueños. Aunque son una experiencia común, los sueños fueron usados por Dios para revelar la verdad y comunicarse durante el periodo del Antiguo Testamento. Hay muchos textos que le puedo dar: Génesis 23:6, Génesis 31:11 en adelante, Génesis 31:40-41, Joel 2:28 y otros. Pero le voy a dar dos solamente. Y aquí se trata de cómo Dios reveló su voluntad mediante los sueños a personas tanto creyentes como personas no creyentes. Fíjese qué interesante. Aún personas no creyentes, Dios reveló a través de sueños su voluntad. Y vamos a ver a Génesis 23. Génesis 23 dice: pero aquella noche
Dios se le apareció a Abimelech. Abimelech no era muy bueno, era un rey que hacía lo que le daba la gana. Pero Abraham no hizo las cosas como tenía que hacer y Dios tuvo que trabajar en esto. Dice, aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños. ¿Ve? Y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Este rey, como era un rey, estaba acostumbrado a buscar todas las mujeres que quería, pues se quería acostar con esta mujer que estaba casada, esposa de Abraham. Y Dios se le revela, no haga eso porque te voy a matar, te voy a matar. So, Dios usó el medio del sueño, de los sueños, para revelarle su voluntad a este hombre que no era creyente. Génesis 31, 28, Génesis 24 dice, pero esa misma noche Dios se le apareció en un sueño a Labán el arameo. Labán no era tampoco un santo, bastante egoísta era este hombre. Se le apareció en un sueño a Labán, Dios, y le dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Se la puso difícil. Aquí vemos entonces el medio o la vía que Dios usó, los sueños. Vamos entonces al punto número 4, que es las visiones. Dios se reveló también de manera progresiva en el Antiguo Testamento usando visiones. Entonces la visión, a diferencia de los sueños, que enfatiza lo que ve, una visión parece enfatizar lo que se oye. Yo creo que es al revés. Lo que se ve, sí. La visión, lo que enfatiza es algo que se puede ver en el momento, una imagen o algo que Dios te puede dejar ver, pero los sueños es algo ya cuando tú estás durmiendo, ¿no? Y hay varios versos, Isaías 1:1, Isaías 6:1, Ezequiel 1:3, solamente le voy a dar el verso de Isaías 6:1 porque no hay tiempo para más. Dice que Isaías 6:1, el año de la muerte del rey Uzías, vi en visión, se refiere, al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Sabemos que es imposible que algún profeta o apóstol haya visto a Dios tal y como es. La Biblia dice claramente que a Dios nadie lo ha visto y nadie lo verá. Dios es espíritu en primer lugar. Número dos, la persona que pueda ver a Dios muere instantáneamente. Su presencia es tan poderosa, muere. Entonces, aquí es obviamente que no es que lo vio literalmente, si fue una visión que Dios le permitió a Isaías. Dicho sea de paso, cuando Dios se ha revelado a los profetas y a hombres de Dios, aún en el Nuevo Testamento, por medio de visión, estas personas caían en el piso inmediatamente porque se sentían indignas, sucias, porque es el santo Dios frente a nosotros que somos pecadores, y esas personas caían postradas frente a Dios. Ahora, vamos avanzando. Número 5, la teofanía. Esto fue otro medio que Dios usó para revelarse. Entonces, teofanías son manifestaciones de Dios. Y una manifestación que se revela en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia es lo que se le llama el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, una representación de Dios mismo. Entonces, a través del ángel de Jehová, que es una teofanía, una manifestación de Dios, Dios se dejó ver o se reveló en el Antiguo Testamento. Antes de la encarnación de Cristo, se asociaban
con la aparición del ángel de Jehová, como ya dije, que comunicaba el mensaje divino a las personas. Algunos textos bíblicos, Génesis 16, 7 en adelante, Éxodo 3, 2, que es el que vamos a leer, Segunda de Samuel 24, 16, Zacarías 1, 12, y hay muchos más. Leamos solamente Éxodo 3, 2. Aquí revela la teofanía. Dice: estando Moisés allí, el ángel de Jehová, o el ángel del Señor, dice esta versión, se le apareció a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Pero al ver esto, también estaba el ángel del Señor. Era una representación o una manifestación de Dios. Ok. Entonces, una nota que da este autor, le voy a recomendar este libro, Raúl Saldívar. Él escribió este libro, Una teología sistemática desde la perspectiva latinoamericana, latinoamericana. Es un buen libro, es sencillo, es pequeño comparado con los libros de teología. Tiene un lenguaje un poquito alto, tiene un vocabulario muy fino, pero es muy bueno porque es el primer libro que él, entonces le estoy dando promoción sin él saberlo. Pero no voy a tener regalías, no importa. El punto es que el libro él lo escribió un hispano y lo escribió de la perspectiva hispanoamericana o latinoamericana. Por tanto, pues toca puntos que nosotros como hispanos o latinoamericanos podemos identificarnos. Usualmente los libros de teología, yo tengo muchos, vienen de otras, de americanos, de personas de Inglaterra, personas que tienen alto conocimiento y no tienen un contexto latinoamericano. Este libro sí tiene un contexto latinoamericano porque lo escribió un hispano, un latino. Él dice, en relación con esto, y esta es la pura verdad, él dice, Raúl Saldívar, en Latinoamérica se ha puesto muy de moda entre católicos y pentecostales sobre todo, que aseguran haber recibido una revelación directa de Dios. Esto es bien problemático. Esto pasa mayormente con los católicos, que ven, donde quieran ven a María, donde quieran una revelación. Mira, ven un plato, ven un árbol, ven el piso y ya ven cosas. Y dicen que Dios le habló, o que bajó un ángel, o que bajó. Todas esas invenciones de estas vírgenes, o de la Virgen de Fátima, la Virgen de esto, la Virgen de lo otro. Esas son invenciones. Ellos dicen que Dios se las reveló. Y esa gente adora a esas cosas que no son ni bíblicas, no aparecen en la Biblia. Y los pentecostales no se quedan atrás con sus asuntos. Y eso es un problema grave, porque ellos dicen haber recibido una revelación directa de Dios. El problema es el asunto de directo. Mira, aquí está, ¿quiere una revelación? Aquí está la revelación completa. No hay más. Y Cristo Jesús, que fue el que se reveló, y vamos a tocar eso más adelante. Entonces, continúo con la cita del hermano. Déjenme volver. En Latinoamérica se ha puesto muy de moda entre católicos y pentecostales sobre todo, que aseguran haber recibido una revelación directa de Dios. Esto ha llevado a abusos y malas interpretaciones que deshonran a Dios y ha traído vergüenza y descrédito. Aquí muchos podemos ser testigos de eso. Podemos escribir un libro. Yo puedo escribir un librito de eso nada más. De los abusos y las malas interpretaciones, porque dicen Dios me reveló. Porque esa palabrita la usan sueltamente. Vamos a ver más adelante sobre eso. Ahora, vamos al sexto. Vamos acá, ya vimos entonces que medios de revelación progresiva del Antiguo Testamento, Dios se reveló a través de la suerte, del Urim y Tumim, los sueños, las visiones,
las teofanías. Ahora vamos a ver otras 4, y ahí la tienen en la pantalla. Los ángeles. Los ángeles. También está por ahí gente que ve ángeles por todos lados también. Aquí viví una vez, cuando yo era joven, y era miembro de la iglesia, un hombre que vio ángel, habló con él y le hizo todo, y unas revelaciones, y hasta le dio palabras. Ese es el problema, cuando se van a esos extremos. Porque los ángeles son reales, y se pueden manifestar en nuestras vidas, y tomar forma de humano, son reales, y Dios los tiene como mensajeros. El asunto es cuando usted comienza a escuchar mensajes de ángeles y no concuerdan. La Biblia dice, Pablo dice, que si viniera un ángel y le predica otro evangelio, que sea maldito. Así que tiene que tener cuidado con gente que aparenta ser cosas, venir de parte de Dios, o aún personajes espirituales, en este caso ángeles, que pueden ser demonios, ¿me entiende? Vestidos de ángel de luz, porque así que el enemigo trabaja. Ahora, me quedé en los ángeles. Los ángeles fueron usados por Dios para llevar su mensaje, base bíblica, Daniel 9, del 20 en adelante, Lucas 2, 10, Apocalipsis 1, 1, Apocalipsis 19, 1. Pero vamos a leer solamente Apocalipsis 1, 1, que dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Está hablando del libro de Apocalipsis, cuando Jesucristo, el resucitado, se le revela a Juan para darle estos mensajes que están en Apocalipsis. Luego dice, el texto continúa, Apocalipsis 1:1. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. So, Dios usaba a ángeles como mensajeros para dar mensajes. También tenemos el famoso evento de Gabriel, cuando Dios usó a Gabriel para que le llevara el mensaje ¿a quién? A María y a Elizabeth, o al esposo de Elizabeth. Hay otros muchos ejemplos así. Vamos a ver los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo Testamento. Esto fue otro medio, otra vía que Dios usó para revelarse. ¿Ve? Ustedes están viendo cómo esto va en forma progresiva, y Dios usó diferentes formas de revelar su voluntad. Los profetas del Antiguo Testamento, anoten una cita, Segunda de Samuel 23:2, y también pueden anotar Zacarías 1:1. Y también a los apóstoles del Nuevo Testamento, ambos llevaron el mensaje de Dios. Los profetas y los apóstoles llevaron el mensaje de Dios. Dios se les reveló a ellos para que llevaran el mensaje de Dios a los demás. En el Antiguo Testamento tenemos Segunda de Samuel 23:2, que dice: el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Y aquí vemos entonces cómo se reveló al profeta Samuel. En Zacarías 1:1 dice que la palabra del Señor vino al profeta Zacarías. ¿Están viendo? En el Nuevo Testamento, en Efesios 3:5, dice: ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. ¿A quién se les reveló ese mensaje? La palabra de Dios, de ese mensaje que está hablando. ¿A quién? A los apóstoles y profetas. Aquí tengo que hacer una nota para entendimiento. Un predicador o un maestro de hoy no se le puede calificar al nivel
de un profeta del Antiguo Testamento o de un apóstol del Nuevo Testamento. ¿La cacharon o se le fue? Voy a repetir, por si acaso. Un predicador o un maestro de hoy, como soy yo, o pueden haber, y hay muchos, no se le puede calificar al nivel de un profeta del Antiguo Testamento o un apóstol del Nuevo Testamento. No es lo mismo ni se escribe igual. Porque los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, el cual el último fue Pablo, a ese nivel, Dios los capacitó y los inspiró para que trajeran la revelación de Dios escrita, que es esta. Ese era uno de sus funciones y ya esa función caducó. ¿Por qué? Porque ya tenemos completa la palabra de Dios que fue dada a través de los profetas y de los apóstoles. ¿Me siguen? Entonces el que venga por ahí con cuentos chinos de que Dios me dio palabra y entonces esa palabra habría que ser agregarla a la palabra de Dios, ya tendríamos un libro de aquí a allá de tanta gente que están con eso. Vamos a seguir. Entonces, el predicador y el maestro de hoy solo proclama y explica. Yo como predicador y maestro, ¿qué es lo que hago? Yo proclamo y explico que lo que ya está escrito, lo que ya está revelado, la palabra de Dios revelada a través o mediante profetas que Dios usó y apóstoles que Dios usó. Y aquí está ya la Biblia completa. Ahora yo hago más que proclamarla y explicarla. Ese es el trabajo del predicador de hoy. Ya que previamente ha sido dada y escrita por profetas del Antiguo Testamento y apóstoles del Nuevo Testamento. Y esto lo aclaro para que vayan entendiendo el distintivo y por qué está en la lista de medios de revelación progresiva en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ya estamos terminando esta parte. Una octava forma en la que se reveló Dios, y esta es la grande, fue a través de, la número 8, ¿qué dice ahí? Jesucristo. Esa es la revelación máxima de Dios. Es la revelación especial. A Jesucristo se conoce como la revelación especial encarnada. Es Dios mismo hecho hombre. Esto es otra doctrina. Hermana, es que yo me apasiono porque cada vez que yo pienso en estas cosas, pienso en series enteras que se pueden dar. Esta es una serie de la palabra de Dios. Luego viene la serie de la palabra encarnada, que es Cristo. Eso serán 4 meses fácil. Y luego está el Espíritu Santo, que eso es, mire hermano, tengo tanto en el sistema que no puedo sacar. Pero aquí, la revelación especial encarnada de Dios a la humanidad fue Jesucristo. Y aquí tenemos, pero le voy a dar algunos versos. Juan 1, 14, 9, Juan 3, 2, Juan 7, 46, primera de Juan 1, 1 al 3, Romanos 5, 8, Juan 2, 11, Mateo 16, 17, entre otros. Pero solamente vamos a leer 3 versos con relación a esta revelación de Dios, que es Jesucristo, quien es la palabra encarnada. Hebreos 1:1. Este texto es profundo y habría que explicarlo en algún momento, solamente lo voy a leer sin explicación, pero hay mucha profundidad en este texto. Hebreos 1:1 al 3 dice: hace mucho tiempo. Fíjense cómo el autor va describiendo esto. Hace mucho tiempo Dios habló. La palabra habló aquí es una referencia al pasado. Dios habló. Hace tiempo Dios habló, pasado. Habló, y mira cómo dice, muchas veces, no una vez, muchas veces Dios habló en el pasado a través de sus profetas. Y de diversas maneras
diferentes vías, diferentes formas, como lo estamos viendo, ¿no? Dios siempre ha estado hablando a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero ahora, dice Hebreos 1:1 en adelante, en estos últimos días, y aclaro, ya ustedes saben que cuando hablamos de estos últimos días, no estamos hablando del 2019, por si acaso. Estamos hablando desde el tiempo en que Cristo vino, se encarnó, hasta el tiempo que Cristo venga en su segunda venida. ¿Me sigue? Ese periodo se llama los últimos días. Desde que Jesucristo se encarnó hasta que sea su segunda venida. Por eso que todavía estamos en los últimos días. Entonces dice que ahora, en estos últimos días, nos ha hablado Dios por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. ¿Están entendiendo? O sea, el responsable de la creación del universo es Dios, el Padre e Hijo en este caso, y Espíritu Santo también. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el Hijo el carácter mismo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios. Entonces, expresa el carácter mismo de Dios. Vamos a Juan 1:14. Este texto es muy conocido por ustedes, pero a veces como que lo leemos y lo hablamos como el papagayo. Vamos con calma. Mira lo que dice Juan 1:14. Y la palabra, aquí se refiere al verbo o al logos, se refiere al Cristo eterno, no a Jesús, el hombre, al Cristo eterno, segunda persona de la Trinidad. La palabra, en este caso estamos hablando de la palabra, el logos, que no había sido encarnada. Esto es interesantísimo, hermano. Yo me quedo aquí y me pierdo. Y la palabra, el verbo, el logos, se hizo hombre. Esa palabra se encarnó, tomó forma, cuerpo de hombre. Esa palabra, estamos hablando de Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. La palabra se hizo hombre, que es Jesús, y vino a vivir entre nosotros. Así es que Dios se reveló a la humanidad. Y Colosenses 1:15, que es también un texto muy profundo, que dice que Cristo es la imagen. Cristo es el retrato, es la copia original, visible del Dios invisible. ¿La atraparon? Es que yo no estoy seguro, tengo que repetirlo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Oye, como lo puso Colosenses, el apóstol Pablo, obviamente por inspiración de Dios. Aquí vemos entonces la revelación especial encarnada como otro medio, o el medio final en la cual Dios se revela a la humanidad. Ahora estamos en la novena, que es lo que estamos tratando hoy, y es la Biblia. La Biblia es la revelación especial escrita de Dios a la humanidad. Y hay muchos versos, Juan 21:25, Juan 17:17, Hebreos 1:1, 2 Timoteo 3:15 y otros. Pero solamente voy a ir a un verso, al capítulo 19 de los Salmos. De aquí una vez hicimos una predicación completa solamente, pero la voy a condensar. Salmo 19, del 1 en adelante. Pueden mirar acá al proyector para que vayan entendiendo. Aquí simplemente lo voy a resumir porque es largo, no los quiero leer todo. Pero este salmo, aquí vemos dos tipos de revelaciones. Dos tipos.
En el Salmo 19, del verso 1 al 6, vemos la revelación general, la creación. Dios se ha revelado al ser humano a través de la revelación general, o también se le conoce como la revelación natural. ¿Cuál es esa? Pues Dios se ha revelado al hombre mediante lo creado, mediante la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Tenemos un testigo y tenemos testimonio de que Dios es real. Dios se revela a través de la creación. Así que el ateo más ateo no puede negar que existe un Dios, porque Él se reveló a través de la naturaleza de la creación. Número 2, Salmo 19, del 7 al 11, los versos del 7 al 11 continúan y dan la segunda revelación de Dios. ¿Cuál es? Esta se conoce como la revelación especial. Estamos hablando de las Escrituras. Y ahí es donde dice: la ley de Jehová es perfecta. Número 1, ¿la ven ahí? La ley de Jehová es perfecta. Perfecta significa que la palabra de Dios está completa, no incompleta. Tiene todo lo que es necesario para nuestra salvación y para vivir. La ley de Jehová es perfecta. La revelación especial, las Escrituras, la Biblia es perfecta, está completa. Número 2, es fiel, es confiable, es segura. Número 3, es recta, nos lleva por el sendero correcto, es pura, clarifica y esclarece. La ley de Jehová, que es la palabra de Dios, limpia, sin corrupción y errores. Perdóname que me pasé aquí. Limpia. La palabra de Dios es verdad y produce en nosotros justicia. Voy rápido, no se preocupen que más adelante yo le doy. Salmo 19 continúa. Lo que vimos anteriormente, déjenme ir atrás un poquito. Estoy tratando de volver atrás, ok. Lo que ya vimos aquí, aquí está. Estos 6 elementos que ven de la palabra de Dios, trata de lo que es la palabra de Dios. Lo que es, pero a continuación vamos a ver lo que hace la palabra de Dios, los efectos de la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios convierte, restaura, transforma al ser humano. Eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Hace sabio al bruto. Es una versión mía. Hace sabio al sencillo, al simple, al que no tiene mucho conocimiento. Lea la Biblia y va a ser más sabio que uno que estudia mucho, porque hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Hay gente que son muy inteligentes, conocen mucho y leen mucho, pero no son sabios, siempre están metiendo la pata, como dicen, no saben tomar buenas decisiones, toman decisiones no sabias. La palabra te enseña a tomar sabias decisiones. Hace sabio al sencillo, al simple. La palabra de Dios alegra, trae gozo al corazón. La palabra de Dios alumbra, ilumina y hace comprender. Precisamente estaba hablando ayer con un amigo que ha estado en diferentes iglesias y en diferentes grupos. Uno de ellos adventista, fue la última que estuvo metido y tenía cosas. Ahora, cuando se convirtió al cristianismo genuinamente, ahora ve las cosas que antes no veía, porque la palabra alumbra, ilumina y hace comprender. La palabra de Dios permanece, es siempre relevante, y la palabra de Dios produce justicia integral en nosotros. Bien, voy rápido porque ya me estoy extendiendo. Entonces, vamos al tercer punto, y es tratando lo que es las nuevas revelaciones versus la revelación de Dios. Las nuevas revelaciones son todas esas personas que están por ahí, que han salido, están saliendo y saldrán, como hoy salió
ya hace un tiempo, una persona, la tengo en Facebook, que dijo ya hace un mes o más atrás que Cristo venía hoy, el 1 de septiembre del 2019. Ya lo pusimos en el Facebook y muchos dijeron, ok, pues danos la casa, danos el dinero, danos, como Cristo viene, pues dame lo que a ti no te hace falta. Pues si yo me quedo, pues me quedo con eso. Y un disparate grande, porque Jesús ha dicho claramente en su palabra que el día ni la hora nadie sabe. Pero hay gente que todavía se atreve a dar fechas de cuándo viene Jesucristo, cuando la Biblia prohíbe tal cosa. Entonces, eso es una nueva revelación, ¿ves? Y por ahí hay muchas nuevas revelaciones. Ahora, vamos a hacer un contraste entre nuevas revelaciones versus la revelación de Dios. Y voy a leer al doctor Raúl Saldívar, que escribió este libro, entre otros, para entender mejor. El doctor Saldívar advierte lo siguiente: la palabra revelación es una palabra con la que debe tenerse mucho cuidado, pues su mala utilización puede dar lugar a deshonrar su significado sagrado. En América Latina ha sido común en un sector del cristianismo el abuso de esta palabra. Yo nací en esto. Yo sé que eso es verdad lo que él habla. Yo no tengo que leer lo que él dice, porque desde que yo nací en mis medios he visto esto. Es parte de la cultura, sobre todo en el movimiento pentecostal, donde se usa la palabra revelación de una manera malsana y crea problemas grandes. Porque inmediatamente dicen que Dios me reveló, ya lo toman como una verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces se hace autoritativa esa verdad, esa palabra de esa persona se hace autoritativa y esta palabra se echa a un lado. Cuando vienen a ver, no hay ni enseñanza bíblica, ni lectura. Es que no importa, ¿para qué yo necesito un libro negro tan complicado para leer y estudiar y buscarle el significado, cuando la hermana fulana o el hermano fulano me va a dar la palabra de Dios? Es más, ahorita, no voy a mencionar el nombre para que no salga en la grabación, pero una hermana de aquí me acabó de enseñar de una persona que la invitó para ser amigo en Facebook. Y lo primero que dice, palabra profética, te daré una palabra profética. Eso está de moda. Ven, eso es como los espiritistas. Vete allá y te van a leer lo que te va a pasar y todo, pero ellos no se leen la vida de ellos leen lo de otro. Págame, dame. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que ha pasado. Voy a avanzar. Hay más, pero déjenme dar este ejemplo rápido. Por ejemplo, en América Latina, y esto lo habla el autor en este libro, en América Latina ha sido común un sector del cristianismo el abuso de esta palabra, como ya dije. Ahora, las raíces del pueblo latino están la superstición, y de ahí que encuentre tierra fértil a las tales revelaciones. Como somos los latinoamericanos, somos bastante supersticiosos. Si caminas por abajo de una escalera, si ves un gato y cosas así, muchas cosas que hemos creído, pues en estas cosas es fácil que nos atrapen cuando dicen que han recibido una revelación. El autor continúa y dice: el problema de esto es que las principales religiones del mundo afirman también haber recibido una revelación de Dios. La revelación puede ser en forma de una visión, algunas veces acompañadas de palabras, o puede consistir solamente de palabras. Por ejemplo, Moisés vio un arbusto ardiendo y Dios le habló. Eso es bíblico. Pero así también Mahoma afirmó que escuchó un sonido como una campana, que se volvieron palabras y el profeta obtuvo el Corán. ¿Ve? De estas nuevas revelaciones salen religiones completas. Por este hombre ya tienen el Corán, que dice que es una revelación de Dios y contradice la palabra de Dios. Tenemos otro ejemplo como Carlos Russell, fundador de los Testigos sin Jehová.
Yo digo testigos sin Jehová, ya usted sabe lo que me quiero decir con eso. Carlos Russell, fundador de los testigos sin Jehová, pasó también con él. Y tenemos la secta de los testigos sin Jehová, con una Biblia arreglada. La Biblia de los testigos sin Jehová es una Biblia arreglada. Se llama la nueva traducción, Nuevo Mundo, sí. Tenemos a José Smith, que fue el fundador de los mormones. Todo esto existe por seguir revelaciones nuevas y no mantenerse en la palabra. José Smith, fundador de los mormones, y así literalmente tenemos muchos y muchas personas que podemos afirmar sobre este asunto, que han tenido supuestamente revelaciones de Dios. Todas estas supuestas revelaciones, dice el hermano, tienen a Dios en común. Todas dicen que son de Dios, pero todas se contradicen. Pero se contradicen unas a la otra. Entonces surge la pregunta: ¿cuál revelación es verdadera? ¿Cuál es la que no se contradice de estas revelaciones? Pues por supuesto, la única que no se contradice es la palabra de Dios, porque Dios no se contradice y su palabra tampoco, aunque existen en la palabra aparentes contradicciones. Lo que hay que es indagar. Ahora, Charles Stanley o Charles Spurgeon, déjenme dar esta cita que la tengo acá. Él dijo lo siguiente en alguna ocasión: a Charles Spurgeon se le conoce como el príncipe de los predicadores. Hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, los mensajes de él son poderosísimos, y aún nosotros que somos predicadores o pastores vamos a este hombre a ver sus enseñanzas, porque fue un hombre profundo en la exposición de la palabra de Dios. Y él dijo lo siguiente: el Espíritu Santo no revela nada nuevo ahora. Lo dejo así para que se entre. El Espíritu Santo no revela nada nuevo ahora. El Espíritu Santo trae cosas antiguas, cosas que ya han sido reveladas por Dios a nuestra mente. Este hombre está mal. Él está en línea con la Biblia. Mira lo que la Biblia afirma. Él, en este caso, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Quién dijo esta cita? ¿Quién habló aquí? Jesús. Fue el que dijo: Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo, haciendo referencia a que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo les he dicho. Si nos va a recordar es porque ya existe una palabra revelada, que es la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo. Ya estamos concluyendo. En conclusión, ¿es la Biblia la completa revelación de Dios o hay algo más que agregarle? Bueno, la respuesta es no. No hay nada que agregarle a la palabra. Le voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos y nos vamos. Apunte, que dice la Biblia claramente que no es así. Deuteronomios 4:2 dice: no, están aquí, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Las escrituras o la Biblia, no se le agregue, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Aquí dice: no le agregues, no le quites. Apocalipsis 22:18, ¿qué dice? Yo, y ahí estaba hablando Juan, testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Se refiere a las Sagradas Escrituras. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Segunda de Timoteo 3:16 afirma que toda la escritura, no parte, alguna parte, no un tercio, no, toda la escritura es soplada, es inspirada por Dios y es útil, es provechosa para enseñarnos cómo vivir. Esto es el resumen. Segunda de Pedro 1:9, lo ven acá. Afirma que ya tenemos la palabra profética más segura, ya tenemos la revelación de Dios más segura, escrita, la cual hacemos bien, dice el apóstol Pedro, en estar atento a esta. Salmo 19:7 dice o afirma: la ley de Jehová, ya leímos este texto y lo explicamos, la ley de Jehová es una referencia a la revelación